ataque nucleofílico. Es el nucleófilo el que va a atacar al electrófilo. Cuando ponemos una flecha con dos puntas, estamos diciendo que un par de electrones es el que se ofrece al electrófilo. Entonces, hay un par de electrones disponibles para que el protón se una al oxígeno. Entonces, voy a hacer esa unión. Voy a aprovechar en este espacio, no tengo tanto espacio para dejar todo plasmado, entonces voy a ir borrando cosas. Entonces, el primer paso, digamos, es la ionización del ácido. Muy bien, ya se ionizó el ácido. Entonces ahora, el ataque nucleofílico. El oxígeno pone a la disposición del protón un par de electrones y entonces el protón se enlaza. Entonces vamos a utilizar este par de electrones, ¿ya?, para formar un enlace covalente. Y aquí vamos a unir al hidrógeno que proviene del ácido sulfúrico, pero viene sin su electrón. Entonces ahí se produce la protonación del alcohol. Entonces los alcoholes y los éteres se protonan y eso da lugar a la formación de un ion que se conoce como ion oxonio. Entonces esto tiene nombre, la protonación de un alcohol o de un éter da un ion oxonio. Muy bien, ahí está formado el ion oxonio. El oxígeno en este momento tiene 3 enlaces, por lo tanto va a tener una carga positiva. La otra explicación es que al alcohol se unió un protón, entonces ahora tengo una partícula positiva por haber aceptado un protón. Hay un protón de más que el total de electrones, entonces estoy hasta aquí en la protonación del alcohol. Voy a eliminar ahora la molécula de ácido sulfúrico, que esa, digamos, ya realizó su primera tarea, que fue la de producir un protón. Ya se unió el protón y ahora veamos qué sigue. Debido a la inestabilidad del oxígeno, por tener la carga positiva, entonces se va a romper el enlace carbono-oxígeno. Entonces se rompe el enlace carbono-oxígeno, lo voy a clarificar más aquí. Entonces el carbono tiene aquí unido un hidrógeno, por este lado otro hidrógeno, por este lado está unido al grupo metilo, al radical metilo, y por aquí al oxígeno. Entonces vemos, potencialmente aquí hay una molécula de agua. El único problema que tenemos es que esta molécula de agua está unida a carbono. Entonces, para restablecer la electroneutralidad del oxígeno, para que sea estable el oxígeno, él se aprovecha del par de electrones de enlace. Recuerden que entre carbono y oxígeno hay mayor electronegatividad del lado del oxígeno. Entonces, él se lleva el par de electrones de enlace y de esa manera se elimina la carga positiva. Entonces, si se elimina una molécula de agua, se va al par de electrones de enlace y entonces tendríamos esto. El resultado de la ruptura es una molécula de agua que tiene sus dos pares de electrones sin compartir. Entonces el oxígeno otra vez obtuvo sus dos pares de electrones sin compartir. Solo tenía uno, pero como se apropió del par de electrones de enlace, entonces ahora recupera su par de electrones sin compartir, y aquí ya tenemos la molécula de agua. Entonces recuerden que hay productos secundarios, entonces ya tengo una molécula de agua. Este no tiene mayor importancia para mí. Continuamos con este. Y es que el Diego tiene razón, porque como te digo, en esa usasta yo me recuerdo que el Diego dijo que no tenía ni mierda para poner. Ahora tengo aquí un carbocatión para poner. En este caso un carbocatión secundario. Entonces, ¿qué debe pasar ahora para que se neutralice ese carbocatión secundario? Entonces voy a poner aquí la otra molécula del alcohol. Solo que voy a empezar por este lado.
Pero recuerden que tenía 2 moléculas de alcohol. Con una ha pasado esto, se ha protonado, se ha desprendido una molécula de agua y tenemos el carbocatión. Ahora alguien tiene que estabilizar este carbocatión. ¿Quién lo puede hacer? Lo puede hacer un nucleófilo. Entonces el alcohol, debido a que tiene oxígeno, que tiene 2 pares de electrones sin compartir, puede actuar como un nucleófilo. Recuerden que los alcoholes son nucleófilos o cumplen con esa función de nucleófilo. Un par de electrones del alcohol puede servir para unir el oxígeno al carbono y de esa manera eliminar la carga positiva. Entonces, ahora lo voy a escribir aquí porque es una molécula que me interesa mostrar. Entonces tendríamos CH3, no, y si no, CH2, y aquí ocurre la unión. Entonces un par de electrones no las cosas bien, ahí del oxígeno se une al carbono. Entonces aquí tenemos oxígeno, ya solo le queda un par de electrones porque uno sirvió para unirse. Aquí tengo el hidrógeno y aquí sigue la cadena carbonada, en este caso de 2 carbonos. Entonces potencialmente ahora tengo un éter. Recuerden que es una cadena carbonada, ya, oxígeno y otra cadena carbonada, 2 cadenas carbonadas separadas por un oxígeno. La deficiencia aquí está en que la carga positiva ahora se traslada al oxígeno. ¿Por qué? Porque tiene 3 enlaces, entonces tiene una carga positiva. Entonces esta es una partícula muy inestable porque tiene carga positiva. Por lo tanto, lo que resta ahora es que desprenda un protón, ¿ya? Desprenda un protón, entonces puede desprender este protón. Y recuerden ustedes que del ácido sulfúrico lo que quedó, lo voy a poner por aquí. Después de haber desprendido un protón, el ácido sulfúrico, quedó esta partícula, el ion sulfato ácido. El ion sulfato ácido tiene un par de electrones disponibles para producir un enlace covalente. Entonces ahora, digamos que ese protón se puede unir a este y por lo tanto este par de electrones de enlace le van a quedar al oxígeno. Entonces hacemos esa unión, el protón se une a lo que quedó del ácido sulfúrico en la primera parte. Ahora tenemos 2 hidrógenos, se ha regenerado el ácido sulfúrico y el oxígeno adquiere de nuevo sus 2 pares de electrones sin compartir y por lo tanto logra su estabilidad, ya, porque ya no tiene carga positiva, vuelve a ser neutro. Entonces aquí hemos demostrado mediante un mecanismo de reacción cómo 2 moléculas de alcohol etílico pueden unirse para producir un éter. De tal cuenta que estamos mostrando otra vez la reacción de alcoholes, ya, las propiedades químicas del alcohol y la forma de sintetizar éter. Entonces ya vimos 2 reacciones de alcoholes y 2 reacciones que muestran cómo se sintetizan los éteres. Recuerden esa tarea, la primera tarea que les puse, que por lo menos debemos conocer 2 reacciones para sintetizar una determinada clase de compuestos y 2 reacciones mediante las cuales una clase de compuestos, ya, tiende a producir otra. Entonces 2 reacciones de síntesis y 2 reacciones que muestran las propiedades de esos compuestos químicos. Entonces aquí el alcohol, la reacción de alcohol con un halogenuro de alquilo, aquí si lo queremos hacer así muy general, genérico, me da un éter. Pero 2 reacciones, o mejor dicho, la reacción entre el mismo alcohol, entre 2 moléculas de alcohol, me puede producir un éter. Entonces recuerden que la deshidratación de un alcohol a la Sofía preguntarle al Diego, no le pregunté de mierda, producir un éter o un alqueno. ¿Cuál es la clave? La
temperatura. Entonces la temperatura es la clave aquí, ¿ya? Entonces si la temperatura llega a 180 grados centígrados, yo produzco un alqueno. Dale verga, mamá. De eliminación. Pero si la temperatura no alcanza esa temperatura tan alta como 180, sino queda en 140 o menor de 180, cercano a 140, entonces voy a producir un éter. Entonces la clave aquí es la temperatura. Entonces, alcohol con ácido sulfúrico. Podemos obtener dos resultados: a alta temperatura, una reacción de eliminación, y a una temperatura inferior de unos 40 grados yo voy a producir un éter. Entonces esta es otra forma ya está viendo adentro, ya se va por cualquier lado. Voy a continuar con la reacción de los éteres. Ya vimos la forma de sintetizar éteres. Ahora veamos cuáles son las principales reacciones de los éteres. Dentro de la diversidad de compuestos orgánicos, los éteres son comparados con el resto de compuestos orgánicos, son de los compuestos que están en el grupo de los menos reactivos. Entonces ya vimos un grupo de compuestos que son poco reactivos, los alcanos. Ahora tenemos un grupo parecido, de poca reactividad, que son los éteres. Debido a la poca reactividad de los éteres, es que uno de sus usos principales es ser solventes. Entonces, ya hablando de las aplicaciones o de los usos, los éteres tienen como principal uso ser solventes. Entonces, un uso muy generalizado de los éteres, muy común, muy frecuente de los éteres, es ser solventes. ¿A qué se debe? A que son compuestos poco reactivos. Cuesta que reaccionen. No reacciona con facilidad. Deben haber condiciones drásticas para que puedan reaccionar, y básicamente lo pueden hacer frente a ácidos hidráceos. Entonces vamos a mostrar algunas reacciones que pueden experimentar estos éteres. Entonces, por ejemplo, tenemos este éter que lo podemos nombrar como metoxietano. Ese es un nombre, el nombre sistemático es metoxietano, porque tenemos que buscar la cadena carbonada más larga donde está unido este grupo alcóxido, ¿ya? Que es metoxi. Otro nombre que se usa frecuentemente es el de mencionar los radicales unidos al oxígeno. Entonces tengo metilo y tengo etilo. Entonces sería el éter etilmetílico o etilmetiléter. Es otro nombre que puede dársele a este compuesto. Entonces, un éter como este puede reaccionar con un ácido hidrácido como ácido clorhídrico. Entonces, recuerden, es un ácido. Entonces, necesita un reactivo muy fuerte, el éter, para que pueda reaccionar. No puede reaccionar con otros reactivos que no sean muy fuertes, ¿no? Entonces, con los ácidos hidrácidos, como ácido bromídico y ácido clorhídrico, puede reaccionar un éter. ¿Qué es lo primero que le va a pasar? Lo que ya dijimos que le va a pasar al alcohol. Entonces recuerden que el éter, al igual que el alcohol, tiene oxígeno con dos pares de electrones sin compartir. Entonces, ¿qué es lo primero que puede ocurrir? Lo primero que puede ocurrir es que el alcohol, ¿ya?, debido a que tiene dos pares de electrones sin compartir, puede actuar como un nucleófilo, ¿ya? Pero en este caso, como va a aceptar un protón, entonces su función es la de actuar como una base de Lewis. Entonces recuerden, ¿quién va? Nucleófilo y base de Lewis corresponden aquí al oxígeno porque tiene pares de electrones sin compartir. Cuando acepta un protón, porque este ácido puede romper su enlace,
¿ya? Una ruptura heterolítica da lugar a un protón y a un ion cloruro. Este protón puede unirse al oxígeno porque el oxígeno tiene dos pares de electrones sin compartir y va a ceder uno para que se forme un enlace covalente. Por la forma en que se produce la unión de un protón al oxígeno mediante un par de electrones sin compartir, el oxígeno actúa como una base de Lewis, no como nucleófilo, base de Lewis. Entonces lo vamos a unir otra vez, entonces se rompe aunque nunca después me aquí se rompe el ácido hidrácido, ya tenemos el protón, ahora lo vamos a enlazar aquí, vamos a aprovechar un par de electrones sin compartir del oxígeno para unir al protón. Entonces aquí tenemos otra vez la formación del ion oxonio. El oxígeno tiene carga positiva, es una partícula inestable porque hay un protón de más, porque el oxígeno tiene 3 enlaces, ¿ya? Y solo le queda un par de electrones sin compartir. Entonces aquí tenemos un ion oxonio. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? Pues debe romperse un enlace, ¿vean? Recuerden que aquí ya es parecido a protonar un alcohol, solo que en un alcohol podemos ver potencialmente una molécula de agua. Aquí no podemos ver potencialmente una molécula de agua, pero podemos ver potencialmente una molécula de éter. ¿De dónde podemos ver el éter? ¿Ya? Pues el éter lo podemos ver, digamos, una molécula de alcohol, no de agua. La molécula de alcohol la podemos ver de este lado. Aquí está, esta parte es potencialmente una molécula de alcohol. ¿Qué tiene que ocurrir? Romperse el enlace carbono-oxígeno. Recuérdense que cuando ocurre la ruptura de un enlace, debemos de ver qué partículas se van a producir. En este caso, la ruptura del enlace carbono-oxígeno da lugar, o mejor dicho, lo que se produce es una ruptura heterolítica. El oxígeno, por ser más electronegativo que el carbono, se queda con el par de electrones de enlace. Además, recuerden, el oxígeno necesita recuperar su par de electrones sin compartir. Entonces, él se queda con el par de electrones de enlace. Entonces, lo vamos a quitar de aquí y lo vamos a escribir aquí a la derecha. Entonces, digamos que ya ocurrió la ruptura. Entonces, vamos a poner esto aquí para resaltar más, que el carbono se queda con carga positiva. ¿Por qué se queda con carga positiva? Porque el par de electrones de enlace se lo lleva el oxígeno. Entonces, el resultado aquí es este carbocatión. Luego tenemos aquí a oxígeno. Que se había protonado, recupera el par de electrones que había perdido, tenía uno, y aquí está unido a una cadena carburada de un solo carbono. Entonces, como pueden ver ustedes, ahora tengo un alcohol. Entonces, el primer resultado es que yo he producido un alcohol, que puede ser un producto de la reacción de un éter con un ácido hidrácido. Muy bien, si recordamos que lo primero que ocurrió es la ruptura del ácido hidrácido, entonces sabemos que el protón se unió al oxígeno, el protón está aquí, y me quedó el ion cloruro porque a él le había quedado el par de electrones de enlace. Entonces ahora yo tengo aquí una reacción entre dos partículas de distinta carga, por lo tanto aquí va a ocurrir una neutralización. El ion cloruro va a neutralizar al carbocatión y de esa manera podemos, digamos, producir un segundo producto. Entonces, ya un par de electrones del cloro que tiene aquí 4 pares de electrones a su disposición va a servir para enlazarse al carbono de carga positiva. Entonces, aquí unimos al cloro. Y digamos que podría ser el segundo producto de la reacción del éter con
el cloruro de hidrógeno. Entonces el primero es un alcohol y el segundo es un derivado halogenado. Entonces la reacción entre un éter y un ácido hidrácido me puede dar en primera instancia un derivado halogenado y un alcohol. Recordemos que tenemos un alcohol. Pues un alcohol puede reaccionar con el ácido hidrácido otra vez, ¿ya? Si hay más ácido hidrácido, si estamos en presencia de ácido hidrácido, o mejor dicho, tenemos ácido hidrácido en exceso, entonces, ¿qué puede ocurrir? Que el alcohol otra vez puede experimentar protonación. Entonces se vuelve a protonar, tiene dos pares de electrones sin compartir, se puede protonar, y ahí potencialmente otra vez observamos que se produce una molécula de agua cuando se rompa este enlace. Este carbocatión, que es ahora un carbocatión metilo, va a ser neutralizado por el ion cloruro, de tal cuenta que los dos, el resultado final en exceso, cuando hay exceso de cloruro de hidrógeno, entonces ahora va a ser otro derivado halogenado que sería el clorometano. Entonces tenemos el cloroetano y el clorometano como resultado de la reacción del éter en exceso de ácido clorhídrico. Entonces, repitiendo, los éteres son de los compuestos menos reactivos. Son como quien dice con la misma reactividad o parecida a la reactividad de poco reactivos que los alcanos. Los alcanos son de los menos reactivos. Entonces los éteres son otro grupo poco reactivo. ¿Con quiénes pueden reaccionar? Con ácidos hidrácidos. ¿Cuál es el resultado de la reacción de un éter con ácido hidrácido? Pues puede ser en exceso de ácido, pues un derivado halogenado o dos derivados halogenados dependiendo del éter que sea, ¿no? O bien, si no hay exceso de ácido hidrácido, entonces vamos a tener un derivado halogenado y un alcohol. De los éteres, hay un grupo de éteres que es muy reactivo. Estos son los famosos epóxidos. Me avisan si ven aquí, por favor. ¿Se ve todavía aquí? Entonces, sabemos que los éteres son poco reactivos. Los éteres son poco reactivos. Experimentan poco reacciones, como la reacción con ácidos hidrácidos para producir derivados halogenados o bien derivados halogenados y alcoholes. De los éteres más reactivos hay un grupo que son los epóxidos. ¿Qué son los epóxidos? Son éteres cíclicos de 3 miembros que pueden formar parte de otra molécula más grande, ¿no? El más pequeño es este, ¿ya? Derivado del eteno. Entonces también se conoce como óxido de etileno, porque el eteno tiene como nombre común etileno. Entonces, debido a que es derivado del etileno y se puede producir por la oxidación del etileno, se llama óxido de etileno. Es el primero de la familia, digamos, de los epóxidos. Estos son mucho más reactivos que los éteres no cíclicos, debido a que en un anillo de 3 miembros hay tensión angular, el ángulo de enlace. Si recordamos un poquito la geometría, pues el ángulo de enlace, la sumatoria de los ángulos internos debe dar 180. Entonces aquí hay 3 ángulos de aproximadamente 60 grados. Mientras que el carbono que está implicado aquí es un carbono sp3. Entonces recordemos que un carbono sp3 tiene un ángulo de enlace de 109, o debe tener un ángulo de enlace de 109.5 grados. Entonces, aquí no está ese ángulo. Quiere decir que aquí se ha forzado, se ha reducido el ángulo de enlace
a 60 grados. Entonces aquí hay tensión angular y eso hace que la molécula sea inestable. Y si una molécula es inestable, entonces va a ser muy reactiva. Por lo tanto, los epóxidos son muy reactivos. Entonces, ¿con quiénes pueden reaccionar? Pueden reaccionar igualmente que los éteres con ácidos. Entonces, si van a reaccionar con ácidos, debemos de recordar que el oxígeno debido a que tiene pares de electrones sin compartir, va a aceptar protones. Entonces, si el epóxido se pone en contacto con un ácido, el oxígeno se va a protonar. Igual que pasa con los alcoholes, igual que pasa con los otros éteres. Los que no son cíclicos, se protonan. Entonces se puede protonar el éter. Al protonarse el éter, ¿ya? Digamos que este éter está en un ambiente en donde hay iones hidronio, que es cuando le agregamos un ácido, ¿ya? Cuando le agregamos un ácido, entonces hay iones hidronio, digamos que hay protones disponibles para que él se pueda enlazar al oxígeno. Entonces, si se enlaza al oxígeno, lo que podemos ver potencialmente aquí es que se pueda formar un alcohol. Para que eso ocurra, entonces, ya debemos enlazar el protón al oxígeno, entonces va a quedar un par de electrones sin compartir nada más, porque el otro par se va a usar para unir el protón al oxígeno. Lo voy a poner así. Debido a que el oxígeno se queda con carga positiva, entonces eso lo vuelve inestable. Tiene carga positiva. Para poder eliminar su carga positiva, él tiene que aprovechar un par de electrones de enlace. Entonces aquí tiene un par, aquí tiene otro par. Cualquiera de estos le va a servir para recuperar su par de electrones de enlace. Entonces la clave ahora es saber si aquí no hay más cadenas carbonadas. En este caso, en este ejemplo concreto, solo hay 2 hidrógenos en cada carbono para completar la tetravalencia del carbono. Por lo tanto, da lo mismo romper este enlace que romper este. Da el mismo producto. Pero si tuviéramos, digamos, una cadena R, digamos que yo digo que aquí hay una cadena R, entonces no va a dar lo mismo. Aquí no va a dar lo mismo. Aquí la ruptura que debe ocurrir es esta. Se debe romper este enlace. ¿Cuál es la razón por la cual se debe romper este enlace? Entonces, al romperse este enlace, el par de electrones que era el enlace este, le queda al oxígeno. Entonces él recupera su par de electrones de enlace. Y por lo tanto, recupera su electroneutralidad. Ahora es neutro. Y ahora vemos que está formando un grupo OH. Por lo tanto, entonces el epóxido ahora se convirtió en un alcohol. La pregunta es, ¿cuándo va a romperse este enlace? ¿Cuándo va a romperse este enlace? Porque se pudo haber roto este también. Entonces, ¿cuándo se va a romper este enlace? Se va a romper este enlace cuando tengo un epóxido sustituido. Entonces, ¿qué enlace se va a sustituir? Cuando tengo un oxígeno protonado, se va a sustituir, o mejor dicho, se va a eliminar el enlace, ya, en el carbono más sustituido. ¿Cuál es la razón? Recuerden que el oxígeno tenía carga positiva. Al romperse el enlace, ahora la carga positiva quedó aquí. Ya recuerden que la carga positiva se alcanzó porque llegó un protón de más. Todo tiene un protón de más. Entonces la carga positiva, si ya no está en el oxígeno, está de todas maneras en toda la estructura, solo que cambió de posición. Ahora está en este carbono. Entonces la pregunta es, ¿por qué se desplazó la carga positiva de este carbono? Porque este carbono es un carbono secundario. No pudo haberse colocado aquí porque si no, aquí hubiera tenido un carbocatión primario. Entonces recordemos la estabilidad de los carbocationes. Un secundario es más estable que un primario. Entonces tiende a formarse el carbocatión más estable. Entonces ahora
va por aquí la situación. Tengo un carbocatión secundario. ¿Qué sigue? Pues neutralizar esta carga positiva. Entonces tendrá que venir una partícula, digamos que si era ácido clorhídrico el que se utilizó para protonar este epóxido, entonces después de que desprendió el cloruro de hidrógeno o el ácido clorhídrico un protón, entonces yo tengo aquí un ion de carga negativa. Este ion de carga negativa es el que puede ahora neutralizar al carbocatión. Recuerden que esta es una reacción común muy frecuente cuando hablamos de los mecanismos de reacción. Entonces el carbocatión es neutralizado por el ion de carga negativa. Entonces lo unimos y podemos decir que ahora sí se elimina la carga positiva. Recuerden, tenía una carga positiva, llega un ion de carga negativa y se obtiene el compuesto eléctricamente neutro. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Ya, ahora cambió el grupo funcional, ahora ya no tenemos un éter cíclico, ya no es epóxido, sino que tenemos un alcohol, ¿ya? Un alcohol por la presencia del grupo H y un halógeno. Entonces, un alcohol halogenado, porque tiene cloro. Y la otra forma mediante la cual un epóxido puede reaccionar es que no reaccione primero con un ácido, que no se protone el oxígeno, sino que digamos que, vamos a ponerle aquí R, llegue un nucleófilo. Entonces, aquí es reacción con ácido. Entonces, la reacción con ácido se protona primero el oxígeno, luego el ion de carga negativa neutraliza el carbocatión y ahí se completa la reacción. ¿Qué pasa si un epóxido está en presencia de un nucleófilo? Entonces, ahora es el nucleófilo el que va a realizar la primera reacción. Entonces, recuerden que el nucleófilo es una partícula que tiene electrones y que pone a la disposición de una partícula de carga parcial positiva o carga neta. Entonces, recuerden que aquí hay dos carbonos unidos directamente al oxígeno. Dos carbonos unidos directamente al oxígeno. La diferencia entre este carbono y este carbono es que este carbono tiene una cadena R. Recordemos que las cadenas R son cadenas donadoras de electrones. De tal cuenta que unidos directamente al oxígeno, estos dos carbonos, el que está en desventaja es este. Este carbono está en desventaja. ¿Cuál es la razón? Pues que a él solo está unido este carbono, el oxígeno y dos hidrógenos. No hay nadie más que le proporcione electrones para poder estabilizarse. Y él, frente al oxígeno, tiene una carga parcial positiva, que nadie la neutraliza. Mientras que este carbono, vean la ubicación de este carbono está unido a otro carbono. Está en igualdad de condiciones que digamos. Y está unido a oxígeno, que es más electronegativo que él. Pero por este lado tiene una cadena R. Entre más grande es más donador a electrones y por lo tanto más estabilizador de una carga positiva que él pueda tener. Y tiene un hidrógeno. Entonces la ventaja de este carbono respecto a es que tiene una cadena R. Si tiene carga positiva, esta cadena R lo va a neutralizar, de tal cuenta que este carbono va a ser el que menos puede tener carga positiva porque hay alguien que lo alimenta con electrones. Entonces, el enlace que se va a formar cuando hay un ataque, el enlace que se va a romper cuando hay un ataque neutrofílico, ya va a ser este.
oh, perdón, va a ser, vamos a ver, para evitar confundirme, ya habíamos dicho que este nucleófilo va a actuar sobre una partícula con carga positiva. Vamos a ponerle a los dos con carga positiva, debido a que tanto este carbono como este están frente al oxígeno, que es más electronegativo. Entonces este tiene carga parcial positiva y este carga parcial positiva. Pero este, debido a que tiene una cadena R, esta cadena R neutraliza la carga positiva. Entonces el que está en desventaja es este. Por lo tanto, el nucleófilo se une a él. Entonces vamos a escribir, para no confundirnos, vamos a escribir este. Así estaríamos. Entonces unimos al nucleófilo. Entonces vamos a unir al nucleófilo aquí. Y el nucleófilo entonces va a hacer que ese oxígeno carbono se rompa. Entonces, recuerden aquí otra vez, si el oxígeno es mucho más electronegativo que el carbono, recuerden que ahora se debe romper este enlace porque ya se produjo un enlace nuevo entre carbono y nucleófilo. Entonces el nucleófilo este es parecido al oxígeno, pero tiene que ser un nucleófilo más fuerte que el oxígeno para que ocurra esta ruptura. Entonces se rompa el enlace. Se rompe el enlace y aquí se une el nucleófilo, porque él es de carga negativa, porque este enlace, la ruptura de este enlace dio una carga positiva. Entonces que se neutraliza con este de carga negativa. Entonces tendríamos esta situación esta unión. Entonces, cuando yo tengo el ataque de un ácido, ¿ya? El ataque de un ácido, entonces recordemos que se va a romper el enlace donde está el carbono más sustituido. Cuando tengo el ataque de un nucleófilo, aquí es por la acción de un ácido, aquí es por la acción en primera instancia de un nucleófilo con óxido, se rompe el enlace ya en el carbono menos sustituido. Entonces ruptura del carbono más sustituido y aquí ruptura del enlace carbono-oxígeno, ya donde está el carbono menos sustituido. Entonces el segundo paso aquí en este caso, en el segundo paso, es que de nuevo aquí se protone el oxígeno, porque a él le quedó el par de electrones ya sin el par de electrones de enlace. Ya lo voy a poner aquí, y se me había olvidado ponerle. Este tiene dos pares de electrones sin compartir, entonces los vamos a poner. Pero cuando se rompe este enlace, este par de electrones le quedan al oxígeno y por lo tanto ahora la carga negativa, recuerden que el nucleófilo es de carga negativa, si él se une a este carbono, entonces la carga negativa se ha trasladado ahora al oxígeno. Entonces tiene que venir una carga, una partícula con carga positiva como un protón, por ejemplo, y de esa manera neutralizar a este oxígeno. Y de esa manera el oxígeno recupera su electroneutralidad, vuelve a ser estable y se queda con sus dos pares de electrones sin compartir. Recuerden que entre carga positiva y carga negativa hay una reacción que le llamamos reacción de neutralización, pero no es reacción de neutralización ácido-base, ¿ya? Como la que hemos visto en química de granos. Y así de nueva cuenta, digamos, dejamos bien claro más o menos qué es lo que puede ocurrir con un epóxido. Entonces, un epóxido es mucho más reactivo que un éter común y corriente. ¿Cuál es la razón? Es que en el epóxido hay ya tensión angular, entonces eso lo convierte en una especie mucho más reactiva. ¿Con quiénes puede reaccionar? Entonces puede reaccionar con ácido, él se protona igual que los alcoholes y los éteres y se va a producir la ruptura en el carbono más sustituido. Puede reaccionar con nucleófilos,
porque aquí hay un enlace covalente polar y hay una especie con carga positiva que necesita compensar esa carga positiva con electrones. En cambio aquí ya hay un grupo R que lo está neutralizando. Este no, es el que está en desventaja. Entonces al unirse el nucleófilo se rompe el enlace y a este oxígeno se queda ahora con la carga negativa que tiene que ser neutralizada por una especie de carga positiva y de esa manera se completa la reacción. Entonces esto es lo concerniente a los epóxidos, que son un grupo de compuestos, digamos, oxigenados del grupo de los éteres, solo que estos son éteres cíclicos y por lo tanto más reactivos. En cuanto a la nomenclatura de estos, se me había olvidado mencionar. Entonces podemos tener, por ejemplo, una cadena carbonada. Voy a resaltar esto aquí, en donde esté el oxígeno unido a dos carbonos. Entonces aquí, para completar la tetravalencia, vamos a poner un hidrógeno a cada uno y aquí puede continuar una cadena de carbonos. Muy bien. Entonces, en el ejemplo que pusimos del primer miembro de los epóxidos, el primer miembro va a tener nada más 2 carbonos y un oxígeno, que se conoce comúnmente con el nombre de óxido de etileno, porque esa es la fuente de producción de ese epóxido, el etileno y oxígeno. La oxidación del etileno, ya con oxígeno del aire, produce el primer miembro, que es el óxido de etileno, pero esta parte puede estar unida a cualquier otra estructura más grande. Entonces aquí tenemos una cadena carbonada de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 carbonos. Entonces el epóxido o el anillo de 3 miembros está aquí. Entonces yo tengo que fijar la posición. Entonces aquí sería el carbono 1, carbono 2, carbono 3 y carbono 4. Si hago la cuenta por este lado sería 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces no me conviene hacer la numeración de derecha a izquierda porque me va a dar números más grandes. Entonces yo tengo que ubicar los carbonos del ciclo de 3 miembros. Entonces es 3 y 4 la posición. Entonces yo pongo ¿en tu casa la hacía yo? 3, 4 epoxi. Estoy diciendo que en la posición 3 y 4 está este anillo de 3 miembros y ahora pongo el hidrocarburo de 5, 6 y 7 carbonos. Entonces sería heptano. Entonces 3, 4, porque estoy indicando con mayor precisión la ubicación de los carbonos donde está el oxígeno. Entonces 3, 4 epoxi, porque ese es el grupo al que pertenece este anillo de 3 miembros con un oxígeno, ¿ya? Y la cadena carbonada es de 7 carbonos. Entonces 3, 4 epoxi heptano. Para poner otro ejemplo de estos, voy a poner un anillo, quiere decir que un hidrocarburo cíclico, por ejemplo, de 6 carbonos. Entonces tengo un anillo de 6 carbonos y a cualquier parte de estos, digamos que puede estar unido, ya, digamos, este oxígeno, a cualquiera de 2 carbonos contiguos tiene que estar unido el oxígeno. Entonces aquí, por esta estructura, yo aquí tengo un epóxido, por este anillo triangular que se forma entre 2 carbonos y el oxígeno. Entonces busco la posición de los carbonos. Entonces recuerden que si es un ciclo puedo empezar con el 1 aquí y el 2 aquí, o al revés, 1 aquí y 2 aquí. Entonces voy a poner 1, 2 epoxi para mencionar ese grupo de átomos, ese ciclo de 3 miembros donde uno de ellos es el oxígeno. Entonces eso lo convierte en un epoxi,
o un epóxido con un nombre epoxi, y ahora pongo ciclohexano. Y así podemos tener variedad de epóxidos en donde la clave es ubicar ya la posición de los carbonos en la cadena carbonada. El otro grupo de compuestos, no sé cómo estamos aquí con el tiempo, tenemos todavía mucho tiempo, es el de los fenoles, de los cuales ya conocemos algo, ¿no? Los fenoles. Entonces partimos otra vez, ya estamos, vamos a partir aquí del agua. Entonces, hablamos de qué podía pasar cuando en una estructura como la del agua se hace sustitución de un hidrógeno por una cadena R, pero una cadena alifática. Entonces eliminamos aquí una cadena, un hidrógeno por una cadena R. Entonces decimos que tiene un OH está unido a una cadena alifática. Pero ¿qué pasa si esta no es una cadena alifática? Sino que es una cadena hidrocarbonada en donde por lo menos, para empezar, hay un anillo bencénico. Entonces decimos que el OH está unido, ya, si está unido directamente a un anillo bencénico, entonces ya no es un alcohol, sino que es un fenol. Entonces, para que sea un fenol, el grupo OH tiene que estar unido directamente a un anillo bencénico. El anillo bencénico puede tener otras cadenas, puede tener otros grupos, ya otros sustituyentes, pero el OH tiene que estar unido al anillo bencénico. Entonces, cuando está directamente unido al anillo bencénico, entonces tenemos un fenol. En cuanto a la estructura, vamos a ubicar el anillo bencénico para que tengamos más claridad de lo que puede pasar en este caso. Y el caso de Costa Rica es una discusión interna. Yo la dejé en un plan. Decidan ustedes, nosotros ni le damos ni le cerramos la puerta y siempre está abierta cuando ustedes quieran venir. Entonces, vamos a colocar aquí el benceno como que fuera, digamos aquí, voy a colocar dobles y triples en dobles y simples enlaces, dobles y simples enlaces, tratar de dejar más clara la explicación. Entonces, doble, simple y doble. Muy bien, entonces recordemos que esto de enlaces dobles y simples alternos realmente no existe en la estructura del anillo bencénico, no hay. Si los colocamos es solo para fines de explicación, con la finalidad de hablar de electrones pi que están deslocalizados. ¿Cuáles son los electrones pi? Los electrones pi son los electrones que están en orbitales p puros, orbitales p que no se han hibridado. Y cada uno de estos carbonos, como se puede comprobar, sobre todo aquí, ¿ya?, son carbonos sp2, que son carbonos triangulares. Por lo tanto, entonces, todos tienen un orbital p puro, que están con un lóbulo arriba del plano de los carbonos y otro lóbulo abajo del plano. Entonces ahí se mueven los 6 electrones pi. Entonces para eso pusimos las dobles líneas. Entonces, ¿qué va a pasar con un compuesto con esta estructura? El grupo OH unido a un anillo bencénico. Entonces, ¿qué influencia tienen estos electrones pi? Debido a que aquí hay muchos electrones pi, ya dijimos que puede pasar, digamos, cuando el oxígeno está contiguo a un carbono. El OH, ¿ya?,
típico de los alcoholes y de los fenoles, habíamos dicho que debido a que el oxígeno tiene dos pares de electrones sin compartir, puede ser un donador de electrones. Entonces, recuerden que el OH unido al anillo bencénico es un donador de electrones y por lo tanto un activador del anillo, un activante. Un activante es aquel que va a hacer que las reacciones en el anillo bencénico se desarrollen con mayor rapidez. En algunos casos, sin necesidad de utilizar catalizador. Recuerden que el anillo bencénico experimenta 6 reacciones. Y en las 6 reacciones no experimenta adición, a pesar de que aparentemente tiene dobles enlaces, no experimenta reacciones de adición, sino de sustitución. Y la clave es que necesita de catalizadores, quiere decir que es una reacción forzada. ¿Por qué? Porque el anillo bencénico es muy estable debido a la resonancia, tiene una energía ya de resonancia que le da estabilidad. Entonces, un grupo como el OH va a ser un donador de electrones. Entonces, un par de electrones de esto puede instalarse ahora entre oxígeno y carbono. Entonces, un par de electrones de esto se va a instalar ahora entre oxígeno y carbono. Ya no va a ser un par de electrones solo a la disposición del oxígeno, sino que va a estar a la disposición de carbono y de oxígeno. Por lo tanto, si vemos la situación de este carbono, el inmediatamente unido al oxígeno, tiene ahora 1, 2, 3, 4 y 5 enlaces. Eso no es posible. Entonces, para evitar eso, incumplir con la tetravalencia del carbono, entonces habíamos dicho que este par de electrones ahora se va a situar en esta posición, que es una posición orto respecto a este carbono. Entonces, el par de electrones ahora que quedan disponibles y que convierten ahora, que pueden convertir al anillo en un, digamos, en una partícula que tiene en una zona pares de electrones para poder, digamos, ahí unir alguna partícula, está en posición orto. Están en posición orto. Entonces, ¿qué pasa ahora? Era lo que habíamos explicado la vez pasada. Si este par de electrones ahora se sitúa entre estos dos carbonos. Entonces, cuando hay un movimiento aquí de electrones, entonces voy a borrar esta parte porque no puede haber ya dobles enlaces aquí contiguos. Entonces se instala este par de electrones aquí en este punto y por lo tanto el par de electrones que estaba aquí ahora aparece en esta posición, que es una posición para respecto al carbono. Entonces los electrones se están colocando en posición orto y en posición par. De nuevo decimos que este par de electrones ahora se van a situar entre el carbono 4 y el carbono 5 y por lo tanto estos tendrán que pegar un salto y lo harán colocándose en esta posición. Entonces cuando estos se instalen aquí entre estos dos carbonos, se va a instalar aquí y de nuevo entonces veo que en el anillo bencénico en la posición orto voy a tener electrones para que ahí ocurra una unión de una partícula de carga positiva, como sería cualquiera de los 6 electrófilos que hemos mencionado cuando vimos las reacciones del anillo bencénico. Entonces se van a ubicar en posiciones orto y en la posición para. Eso es lo que va a provocar la unión del oxígeno al anillo bencénico, de tal cuenta que es un orientador orto para y porque le puede proporcionar electrones, entonces es un activante del anillo. ¿Qué quiere decir eso? Que las reacciones de sustitución electrofílica que va a experimentar el anillo bencénico ahora van a ocurrir con mayor rapidez que si no estuviera el grupo H. Quiere decir que si yo quiero clorar fenol o quiero bromar fenol, esa cloración o bromación ocurren con mayor rapidez que clorar o bromar el anillo bencénico, porque clorar o bromar el anillo bencénico para empezar requiere de catalizador.
y la reacción no ocurre con rapidez como ocurre la cloración o bromación del fenol. Entonces ya tenemos una ventaja por tener unido al anillo bencénico este grupo H. Con respecto a otras reacciones, por ejemplo, si aquí digamos que el oxígeno va a compartir sus electrones con el anillo bencénico, entonces el oxígeno aquí tiene menos electrones disponibles. Tiene menos electrones disponibles. Entonces, cuando tiene menos electrones disponibles, su carácter es menos básico. Entonces, tengamos bien claro lo que es un ácido y lo que es una base. Entonces, hemos insistido en que los nucleófilos son al mismo tiempo bases. ¿Cuál es la clave? Que tienen pares de electrones sin compartir. Una especie que tiene pares de electrones sin compartir, entonces, puede actuar como nucleófilo o como base. ¿Cuándo va a ser una base? Va a ser una base cuando acepta protones. Entonces, si una especie tiene pares de electrones sin compartir y acepta protones, se llama base. Ya cualquiera va a decir, ¿y es nucleófilo? Sí, es nucleófilo. Es nucleófilo, pero el papel que está desempeñando porque está aceptando protones es el de base. ¿Qué es una base? Una base de Lewis va a ser una especie que tiene un par de electrones sin compartir que puede poner a la disposición de alguien para que se forme un enlace covalente. Y ese alguien que se va a unir va a ser un ácido. Por lo tanto, él va a ser una base. Entonces, ¿qué pasa con el oxígeno si un par de electrones sin compartir lo comparte con el anillo bencénico como lo vimos con este movimiento? Quiere decir que ahora el oxígeno no tiene dos pares de electrones sin compartir. Por lo tanto, está disminuyendo un carácter de estos dos. ¿Cuál? ¿Es menos ácido o menos básico? Pregunta para ustedes. Si el oxígeno está compartiendo un par de electrones con los carbonos del anillo bencénico, ahora este fenol es menos ácido o menos básico. Menos básico. Menos básico. Menos básico, decía. Yo digo que menos ácido. Menos ácido, digo, Inge. Yo pienso que menos básico porque está compartiendo los electrones. Ya. Entonces, ¿cuándo va a ser más básico? Cuando tenga electrones y los pueda compartir con facilidad. Tenía dos y ahora solo le queda un, digamos, tenía dos pares y ahora solo le queda uno. Entonces, quiere decir que el haber tenido dos pares de electrones le permitía con facilidad ser una base. Pero ahora solo tiene un par de electrones a la disposición, entonces el carácter básico está disminuyendo. Entonces el carácter básico disminuyó, ¿ya? Debido a que el oxígeno está compartiendo un par de electrones con el anillo bencénico. El carácter básico del oxígeno disminuyó. Entonces, si disminuye la basicidad, aumenta la acidez. Entonces, ¿qué decimos? Que el fenol, ¿ya?, es menos básico y por lo tanto más ácido. Entonces, cuando hablamos de que el fenol es más ácido, lo vamos a comparar, ¿ya?, con otros grupos de compuestos que son parecidos a él. Entonces, el fenol es más ácido que los alcoholes, que son alifáticos. Entonces, el fenol es más ácido que los alcoholes alifáticos. Entonces, ya toda la explicación es para llegar a esto. Entonces, ¿qué ventaja tiene el fenol sobre un alcohol? Debido a que el oxígeno está directamente unido al anillo bencénico y él puede compartir electrones, entonces
eso hace que él sea menos básico y por lo tanto más ácido. Entonces, si voy a comparar la acidez de fenoles y de alcoholes, aquí con esto yo debo decir que un fenol es más ácido que un alcohol. Entonces, ¿dónde está ahora? Ahora me paso a lo de ácido. ¿Qué es un ácido? Ya. Entonces, hay varias definiciones de ácidos. Por ejemplo, la definición de Bronsted y Lowry dice que un ácido es una sustancia que dona protones. Entonces, dependiendo de la facilidad de desprender protones, así está la fuerza del ácido. Entonces, aquí este grupo H tiene un hidrógeno que se puede desprender como un protón. ¿Cuándo este hidrógeno se va a desprender como un protón? Cuando tenga menos disponibles los electrones. Si aquí los electrones están menos disponibles para este se puede ir con facilidad. Entonces, si este hidrógeno tiene electrones a la disposición ya cercano, él no se va. Entonces, la sustancia es menos ácida. Entonces, recordemos que en un alcohol alifático, al grupo OH está unido una cadena R que es donadora de electrones. La cadena R es donadora de electrones. Entonces, en vez de que los electrones se vengan para acá, la cadena R proporciona más electrones. Entonces, hay más electrones disponibles. Por lo tanto, el hidrógeno no se va a desprender como un protón en los alcoholes alifáticos. Por lo tanto, los alcoholes alifáticos son menos ácidos que los fenoles. Entonces, tengan presente eso. Hemos hablado que en cuestión de acidez, ya, comparando los hidrocarburos, hemos dicho que los alcanos son los menos ácidos. De ahí, la acidez aumenta, ya. Aquí hablando de los hidrocarburos, entonces tengo los alcanos al inicio, porque son los menos ácidos. Después siguen los alquenos, que son más ácidos que los alcanos, pero menos ácidos que los alquinos. Entonces, en esta cadena ya de grupos de hidrocarburos, los alquinos son más ácidos que los alquenos, y los alquenos más ácidos que los alcanos. Y de los alquinos, ya vimos que los alquinos terminales son los más ácidos. Entonces, de alquinos tenemos alquinos terminales y alquinos no terminales. ¿Cuándo voy a tener un alquino terminal? Voy a tener un alquino terminal cuando el triple enlace esté en el extremo. Entonces, cuando el triple enlace esté en el extremo, este hidrógeno se puede desprender con más facilidad como un protón, que cuando este triple enlace esté en una posición intermedia. Entonces, el hidrógeno tiende a ser menos ácido. Entonces, un alquino terminal es mucho más ácido que otro tipo de alquinos, ¿ya? Por lo tanto, una base fuerte, muy fuerte, como la amida de sodio, puede desprender ese protón, puede arrancar ese protón. Entonces, recordemos que el nitrógeno, otra vez aquí, ya tiene un par de electrones sin compartir, entonces puede arrancar este protón. Señora, disculpe, es que ahí abajo ya no se ve. ¿Ya no se ve? Bueno, voy a explicar un poquito eso, que es un repaso, porque esto ya lo habíamos visto. Entonces, ¿qué es un alquino terminal? Un alquino que tiene el triple enlace en un extremo, no en una posición intermedia. Me dicen si ven aquí, por favor. Sí, ahí sí, ingeniero. Entonces, una base fuerte como la amida de sodio puede arrancar un protón. Otra vez, ¿cuál es la razón? El nitrógeno tiene un par de electrones sin compartir que se los puede ofrecer a este protón. Entonces,
este protón aquí tiene menos disponibilidad de electrones, a pesar de estar unido a un triple enlace, pero recuerden cómo están ubicados aquí los electrones. Solo un par están en un enlace sigma y los otros dos pares están en electrones P externos a 90 grados unos de otros. Entonces no están disponibles, no están tan accesibles al hidrógeno. Por lo tanto, si hay otra especie que le ofrece un par de electrones para enlazarse a él, entonces se enlaza y así se arranca el protón. Entonces lo voy a quitar de aquí. Muy bien. Si el hidrógeno se va dejando su par de electrones, entonces yo tengo una partícula aquí de carga negativa. Que sería esto, lo que queda del alquino con carga negativa, que se le puede llamar ion acetiluro por esta posición. Entonces, si yo conozco el nombre del radical, si digamos dos carbonos unidos a esto, entonces yo puedo decir etilacetiluro. Recuerden que la nomenclatura de los alquinos está en función también del acetileno, ¿ya? Si al acetileno están unidos dos grupos metilo, entonces yo pongo dimetilacetiluro. O bien pongo los nombres de los radicales que están unidos a los carbonos del triple enlace. Entonces este es un radical acetiluro, un ion acetiluro. Entonces ahora el ion acetiluro, al que ya se le arrancó un protón, queda con carga negativa y por lo tanto alguien tiene que venir a neutralizar esa carga. Va a ser el sodio, porque el sodio es de carga positiva. ¿Ya? El sodio unido al nitrógeno, ¿ya? Debido a su diferencia de electronegatividad, pues el nitrógeno le quita su par de electrones de enlace y se queda como un ion que tiene que buscar a alguien que le ofrezca un par de electrones. Entonces, aquí tengo esta especie, ¿ya? Es cierto que andaban chimando. Entonces aquí ahora tengo una sal de un alquino. Muy bien, pero la otra parte, recuerden ustedes que era nitrógeno unido a dos hidrógenos. Así estaba. Entonces, un par de electrones se utilizó para aceptar al protón. Así estaba, ¿no? Pero dejó su par de electrones al nitrógeno. Entonces el nitrógeno estaba así. Para poder quedar como quien dice normal, el nitrógeno tiene que tener 3 enlaces. Recuerden que es un elemento trivalente y tiene un par de electrones sin compartir. Entonces el otro producto, además de esta sal del alquino, tengo amoníaco. ¿Qué me interesa aquí? Pues describir lo que es ya la acidez de los alquinos. Entonces, debido a que un alquino es más ácido que un alqueno, ya una base fuerte como la amida del sodio le puede arrancar un protón. Entonces, ahora decíamos que el grupo H puede estar unido a una cadena R o a un anillo encénico. Entonces, recordemos que las cadenas R son donadoras de electrones. Entonces, la cadena R dona electrones al oxígeno. Por lo tanto, si el oxígeno tiene 2 pares de electrones sin compartir y aquí todavía le están donando electrones, este protón tiene a la disposición suficientes electrones como para no irse. Entonces, cuando no hay disponibilidad de electrones, el hidrógeno se desprende con facilidad. Pero si hay disponibilidad de electrones, el hidrógeno no se desprende con facilidad y este compuesto entonces, comparado con tiende a ser menos ácido. Entonces, entre alcoholes y fenoles, los más ácidos son los fenoles, los menos ácidos son los alcoholes. Al punto que, ya hablando ya de reacciones, yo puedo hacer reaccionar este compuesto, puedo hacer reaccionar el fenol con una base fuerte como hidróxido de sodio. Y entonces, recordemos, si este es un ácido y este es una base, se va a dar una reacción de neutralización o una reacción ácido-base, en donde, para no ocupar más espacio, entonces aquí va a haber una, digamos, sustitución
en vez del hidrógeno va a venir el sodio. Y tengo fenóxido de sodio. Y el hidrógeno, sin su electrón, se va a unir al ion hidroxilo. Y por lo tanto voy a tener como segundo producto el agua. Entonces la reacción de un fenol con un ácido, con una base como el hidróxido de sodio, me va a dar una sal, que es fenóxido de sodio. Entonces aquí ya estoy entrando a describir la reacción de un fenol. Entonces un fenol, debido a su carácter ácido, puede reaccionar con una base fuerte y producir una sal como producto principal. Y como producto secundario el agua. Pero el alcohol aquí no es capaz de reaccionar con el hidróxido de sodio. No es capaz de reaccionar con el hidróxido de sodio. Quiere decir que el sodio aquí no puede desplazar al hidrógeno y producir un alcoxio de sodio, una sal de sodio, una sal de alcohol, digamos. Y agua, no. Entonces, frecuentemente, en muchos casos hay que poner como resultado NR. El alcohol con el hidróxido de sodio no reacciona. ¿Por qué? Porque el alcohol es menos ácido que el fenol y por lo tanto no puede llevar a cabo esta reacción ácido-base. Entonces, un ácido muy débil requiere de una base muy fuerte. Entonces el hidróxido de sodio no es tan fuerte como para arrancar el protón y por lo tanto la reacción no ocurre. Mientras que en el caso del fenol, debido a que es un ácido más fuerte, sí puede reaccionar con hidróxido de sodio y de esa manera podemos diferenciar entonces entre alcoholes y fenoles. ¿Ya? Los fenoles reaccionan con bases fuertes como el hidróxido de sodio, los alcoholes no. Entonces yo tengo dos muestras y los hago reaccionar con hidróxido de sodio. El que va a reaccionar es el fenol. El alcohol no reacciona. La otra cuestión que seguramente les va a tocar que realizar en algún momento, y por eso lo aclaro para que no se confundan, ya es esta situación, que es, yo creo que lo que ocurrió con algunos que hicieron el resumen de los fenoles. A ver si hay alguien aquí que trabajó el resumen de los fenoles. Entonces, voy a reconstruir la molécula del fenol. Ahí tenemos el fenol y acostumbramos a poner este círculo para indicar la aromaticidad en el anillo bencénico. Entonces tenemos al fenol. Muy bien. Entonces decíamos que cuando hablemos de reacciones de fenoles, sobre todo nos interesa la reacción en ese punto, porque estamos hablando de este grupo funcional. El fenol, digamos que tiene dos grupos funcionales, hidroxilo y aromático. Por lo tanto, decimos que es un alcohol aromático. Entonces, cuando hablamos de las propiedades químicas del fenol, lo que queremos hacer es enfatizar la reactividad del grupo H. Pero recuerden que en los alcoholes y en los fenoles, debido a su estructura, las reacciones van a ocurrir en esta parte, en el oxígeno, ¿ya? O se puede romper también el enlace oxígeno-hidrógeno y entonces aquí tiene que estar relacionado este otro con las reacciones. Por ejemplo, lo que acabamos de describir, ¿qué pasó? Que una base fuerte arrancó el protón, entonces aquí se vio implicado el hidrógeno. ¿Y qué se formó? Una sal. ¿Qué más puede ocurrir? Pueden ocurrir reacciones, digamos, en el oxígeno. Tiene que reaccionar el oxígeno aquí. No me vayan a poner como reacciones de fenol cuando va a reaccionar el anillo bencénico. Entonces, cuando pongan
una reacción como por ejemplo, algunos me lo han puesto, entonces me dicen que el fenol reacciona con cloro. Muy bien. ¿Y cuál es el resultado? Entonces ponen como resultado el anillo bencénico, el OH queda intacto el OH, y ahora solo me dicen que hubo una cloración. Entonces cuando me ponen esta reacción, esto es incorrecto porque yo necesito que se muestre la reacción del OH, porque me interesa reacciones de fenoles. Entonces no me pueden poner reacciones del anillo bencénico. Entonces aquí, ¿qué están diciendo? Pues están mostrando la cloración del anillo bencénico. Están mostrando una sustitución electrofílica en el anillo bencénico. Por eso el resultado es el OH quedó intacto. Entonces cuando hablamos de reacciones de alcoholes y de fenoles, sobre todo de fenoles, recuerden que la atención tiene que estar aquí, no me tienen que poner nitración, sulfonación, porque esas las va a experimentar el anillo bencénico. Esas son reacciones digamos, del benceno, no de un fenol. Entonces, cuando me hablan de la reacción de un fenol, entonces pongámosle atención otra vez aquí. Entonces voy a decir yo, entonces, que esta reacción está mal escrita. Se los pongo de ejemplo, no me pongan que esta reacción de fenol, porque no se los voy a aceptar. Entonces, ya vimos una reacción. El OH del fenol puede reaccionar con una base fuerte y producirme una sal. Muy bien. ¿Qué más puede pasar? Bueno, que el fenol puede reaccionar con un agente oxidante. Espero no equivocarme. Digamos que voy a poner dicromato de potasio en medio ácido, ¿ya? El dicromato de potasio, el permanganato en medio ácido son agentes oxidantes, ¿ya? Que me pueden transformar un grupo H en otro grupo funcional. Entonces, digamos que me interesa esta parte. ¿Qué quiero mostrar aquí? Que debido a que el fenol es un alcohol secundario, si yo lo entro a una clasificación, yo digo, puede ser un alcohol secundario, porque el OH está unido a un carbono que está unido a otros dos carbonos, por lo tanto lo puedo considerar como un alcohol secundario. ¿Qué le va a pasar a un alcohol secundario en presencia de dicromato de potasio y de ácido? Entonces lo voy a escribir aquí por facilidad. Entonces yo digo que aquí va a cambiar de grupo funcional. De alcohol secundario está pasando a cetona. Recuerden las reacciones de los alcoholes. Un alcohol primario puede oxidarse, sobre todo si utilizamos dicromato de potasio, permanganato de potasio en medio ácido, o trióxido de cromo en medio ácido, en un medio acuoso, puede dar en primera instancia un aldehído y continúa oxidándose hasta un ácido carboxílico. Entonces, un alcohol primario produce un aldehído y si está en contacto con un agente oxidante en un medio acuoso, la oxidación continúa a ácido carboxílico. Por eso decimos que las botellas de vino no deben quedar abiertas. ¿Cuál es la razón? Que uno de los componentes principales del vino, aunque no esté en gran cantidad, ya como sería el alcohol etílico, que puede estar en un porcentaje de 11 o 12% en el vino, puede oxidarse. ¿Qué le va a pasar al alcohol etílico? En presencia de oxígeno del aire, ya recuerden que el oxígeno es un agente oxidante, oxida muchas sustancias y se puede comprobar, digamos, en las casas cómo las sustancias se oxidan. Ya ustedes parten una papa y rápido se oxida, parten una manzana y rápido se oxida, lo pueden ver con el cambio de color.
ya del tejido, era blanco, digamos, el blanco lo que quedó expuesto cuando se cortó la manzana, y al rato ya se pardió, ¿ya? ¿Por qué cambió de color? Porque se oxidó. ¿Quién fue el agente oxidante? El oxígeno del aire. Entonces el oxígeno del aire es un buen agente oxidante, ya, natural. Si yo dejo abierta una botella de vino, ese aire va a oxidar al etanol, ¿ya? Lo voy a poner aquí a ver si logran ver. Me dicen si ven aquí. Bien. Entonces digamos, vamos a retroceder un poco y decir qué pasa en una botella de vino. En una botella de vino, un componente importante, aunque no es el que está en mayor cantidad, porque en el que está en mayor cantidad es agua. Aunque esté en un porcentaje bajo, 11-12%, es el componente principal, ¿ya? Para muchos es el componente principal, del que más se habla. Entonces, este etanol, en presencia de oxígeno molecular del aire, se oxida. ¿Y cuál es el primer compuesto que voy a obtener? Un aldehído. Voy a resaltar aquí el grupo formilo. Ahí está el aldehído. Pero si este continúa en presencia de oxígeno, entonces el resultado final es un ácido carboxílico. Entonces un alcohol en presencia de un agente oxidante produce un aldehído que se sigue en contacto con el agente oxidante, finalmente se convierte en un ácido carboxílico. Entonces estamos hablando de un alcohol primario. Un alcohol primario da un aldehído y luego un ácido carboxílico. Ahora estamos aquí. Vamos a decir que el fenol es un alcohol secundario porque el OH está unido a un carbono que está unido a otros dos carbonos. Entonces es un alcohol secundario. En presencia de un agente oxidante, puede ser el mismo oxígeno del aire, si este es un componente de un tejido vegetal. Entonces, en presencia de un agente oxidante, un alcohol secundario produce una acetona. Y hemos dicho, no sé si logran ver aquí, ¿me avisan? Sí, que se mira. Digamos que ahora tenemos un alcohol terciario. ¿Por qué es un alcohol terciario? Porque este OH está unido a un carbono que está unido a 3 carbonos más. Entonces es un alcohol terciario. ¿Qué pasa si yo lo pongo ante un agente oxidante en medio ácido, como el dicromato de potasio? Le puedo poner NR, no reacciona. ¿Por qué no reacciona? Porque un alcohol terciario puede oxidarse solo si rompe los enlaces carbono-carbono. Y aquí no existió eso. Aquí, si ustedes revisan, ahí no se rompió enlace carbono-carbono. Los enlaces carbono-carbono permanecieron ya hasta la oxidación ácido carboxílico. Aquí no. Pero recuerden que el carbono aquí es tetravalente. Si forma un doble enlace con el oxígeno, se vuelve pentavalente. Eso no puede ocurrir. ¿Cómo va a ocurrir la oxidación entonces? Solo si se rompen los enlaces carbono-carbono. Entonces, cuando yo pongo un alcohol terciario en presencia de un agente oxidante como dicromato de potasio, permanganato de potasio, trióxido de cromo en medio ácido, no reacciona. Requiere de condiciones más drásticas como altas temperaturas para que se rompa el enlace carbono. Mientras tanto, yo puedo decir, no reacciona.
Esa es la razón por la cual, ya, en el examen, y aquí pasamos un poquito a lo que es la bioquímica, podríamos decir, en el examen podríamos decir aquí, muy sencillamente, que esta cadena de 3 carbonos, cosa que no es cierto si aplicamos la nomenclatura, cada carbono está unido a un grupo carboxilo. Pues vea, puse en rojo 3 carbonos, 1, 2 y 3. Y a cada carbono está un grupo carboxilo. A cada carbono está un grupo carboxilo. Y en este carbono está un OH. Por lo tanto, yo puedo decir que este compuesto, además de ser ácido, además de ser un ácido tricarboxílico, es un alcohol. Y es un alcohol terciario. Un alcohol terciario. ¿Por qué? Porque el OH está unido a un carbono, ¿ya? Que está unido a 3 carbonos. 1, 2 y 3. Entonces es un alcohol terciario. Muy bien. Yo quiero que este se oxide. Esto existe en los organismos vivos. ¿Cómo se llama? Se llama ácido cítrico. ¿No dice nada? O si ya está desprotonado, que es lo que frecuentemente va a pasar por el pH de la célula, entonces se va a llamar citrato. Los ácidos cítricos citrato podemos decir que es correcto. ¿Cuándo es ácido cítrico? Cuando no se ha desprotonado, pero en un medio como el de las células, un medio acuoso como el de las células, en donde hay cierta concentración de iones hidrógeno, entonces estos grupos carboxilo están desprotonados y por lo tanto debe llamarse citrato. Ya está como una sal, digamos, entonces se llama citrato. Muy bien. ¿Qué espero en este ácido cítrico si está expuesto al aire? Entonces, como lo acabamos de decir, no reacciona. ¿Por qué? Porque lo que yo espero es que el grupo que está menos oxidado, que es el OH, sufre oxidación. Recuerden que la clave para hablar de oxidación y reducción es determinar correctamente los números de oxidación. Entonces, si ustedes determinan correctamente los números de oxidación, se van a dar cuenta, digamos, que en un alcohol el número de oxidación es más bajo que, digamos, el número de oxidación del carbono donde está el OH es más bajo que el número de oxidación del carbono donde está un grupo carboxilo. Carbono está que es el grupo carboxilo propiamente. Entonces, un grupo carboxilo ya está más oxidado el carbono que donde está unido, que ese carbono que está unido al OH. Entonces lo que espero que se oxide es el alcohol. ¿Por qué no experimenta reacción el citrato, de oxidación el citrato? Porque es un alcohol terciario. No reacciona, lo que acabamos de decir. Entonces, ¿qué tiene que pasar? De acuerdo a lo que plantea el ciclo de Kreuss en sus primeras reacciones, ¿ya? De acuerdo a lo que plantea el ciclo de Kreuss en sus primeras reacciones, lo que debe pasar es lo siguiente. Potencialmente aquí tengo una molécula de agua. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Bueno, una sustancia, en el caso de las células, va a ser una enzima que produzca una eliminación. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, tiene que ocurrir una reacción de eliminación. ¿Y cómo va a ocurrir esa reacción de eliminación? Pues si vamos al mecanismo, el que se puede protonar aquí es el oxígeno, también el OH, o se protona el oxígeno del OH y aquí tenemos potencialmente una molécula de agua que se va.
se va una molécula de agua. Por lo tanto, aquí queda un carbocatión muy estable por los sustituyentes que tiene. Entonces, para restablecer aquí la neutralidad, se tiene que ir este hidrógeno dejando el par de electrones. Entonces, ya, primero se protona el OH y se va a una molécula de agua. Muy bien, queda un carbocatión. Para que ese carbocatión se neutralice, se va al hidrógeno como un protón y de esa manera se instala aquí un doble enlace. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el producto que ya obtuve? Bueno, ahora puedo decir que del alcohol, por deshidratación, obtuve un alqueno. Entonces, ¿cuáles son los resultados? Alqueno y agua. Muy bien. ¿Qué sigue en ese famoso ciclo de Krebs? Que la siguiente reacción es que este compuesto se hidrate. Entonces esto parece un juego. ¿Cómo es que primero le quito una molécula de agua y ahora le vuelvo a agregar la molécula de agua? ¿En qué estamos entonces? ¿En qué quedamos? La cuestión aquí es que aquí la adición de una molécula al doble enlace ahora va a ser una adición anti-Markovnikov. Recuerden esos términos. Entonces voy a utilizar este par de electrones de enlace. Ya utilicé este par de electrones de enlace para unir ahí una, bueno, lo voy a simplificar. Se unió el OH, ya, y por lo tanto aquí tiene que estar unido el hidrógeno. Entonces, ocurrió la adición para no alargar más el asunto. Entonces, primero deshidraté, se formó un alqueno. Ahora hidraté el alqueno, se produjo un alcohol. Sí, pero después de todo, lo que andaba buscando es cambiar la posición del grupo H. Estaba en un carbono terciario y ahora pasó a un carbono secundario. ¿Por qué es un carbono secundario? Porque está unido a este carbono del grupo carboxilo y a este carbono. Entonces es un carbono secundario. Por lo tanto, este es un alcohol secundario. ¿Puede oxidarse este? Este sí puede oxidarse. Y entonces ahora tenemos aquí, digamos que simplemente ponemos oxígeno y el resultado, en este caso, entonces con los grupos carboxilo no pasa nada. Aquí el grupo carboxilo no reacciona con estos reactivos que estamos poniendo. ¿Quién es el que va a reaccionar? El alcohol. Entonces, ¿ahora qué va a pasar con el alcohol? Bueno, no sé si se logra ver bien aquí, pero mejor voy a borrar un poco aquí para alargar este enlace. Si no se logra ver bien. Lo voy a poner así. Que hay un carbono y aquí, digamos, está el grupo carboxilo. Entonces, ¿qué pasó con el alcohol? Un alcohol secundario sí se puede oxidar. ¿Y qué va a dar? Una acetona. Este es el resultado de una tercera reacción en el ciclo de Krebs. Entonces, por favor, vean aplicación de química orgánica en bioquímica. Estamos hablando de reacción de alcoholes. Entonces, un alcohol primario se puede oxidar. Un secundario se puede oxidar, pero un terciario no. Aquí está demostrado que un terciario no puede oxidarse a menos que se rompa el enlace carbono-carbono. Entonces, si no hay condiciones drásticas para que se rompa el enlace carbono-carbono, entonces lo que se ha buscado en las células es primero cambiar de alcohol terciario a secundario y luego ocurre la reacción para producir de un alcohol secundario una acetona. No sé cómo estamos con el tiempo. Muy bien, jóvenes. Quedan un par de minutos. Solo quiero asegurar algo con este par de minutos. Es una información, digamos, clave, tanto para ustedes como para mí.
Entonces, ya estamos llegando al final digamos, estamos viendo ya la recta final del curso. Entonces, estamos ya en la recta final del curso. Ahora ya más estamos viendo el túnel por donde vamos a salir que por la entrada, ¿no? Entonces ya estamos más, ya pasamos más de la mitad y ahora ya estamos viendo casi, nuestra vista está tratando de ver el final. Entonces ahorita ya debemos estar orientados al final. En el caso del laboratorio, el final está ya bien cerca. Ya del laboratorio damos 2 prácticas más y luego hacemos el segundo examen parcial, que podría ser la próxima semana. Entonces quiere decir que en el laboratorio ya estamos por terminar, ¿ya? Entonces por eso le digo, ahorita estamos más viendo el final que el inicio. Algunos, digamos, no tienen problemas. Que el rendimiento, digamos, que han mostrado asegura que no van a tener problemas y van a ganar bien el laboratorio. Algunos como que están en riesgo todavía de a ver si ganan o no ganan. Entonces, los que pueden hacer sus cálculos ahí, calcular sus promedios, y si ese promedio no está, digamos, arriba de 51, por favor, esfuércense, queda poco, pero es algo que los puede ayudar a salir bien. Entonces, no interesa simplemente salir con una nota de 51 de laboratorio, sino ganar la mayor cantidad de puntos. Entonces todavía quedan ahí como unos 8 ya puntos, por si no más, digamos, por ganar. Entonces no los desaprovechen. De repente más de 10 quedan disponibles todavía, más de 10 puntos. Por favor, no los desaprovechen, porque estos puntos de laboratorio les pueden servir para ganar el curso sin mayor dificultad. Siguen cometiendo el error algunos de entregar el examen después de tiempo. Entonces, he seguido, digamos, he premiado a los que entregan puntualmente con unos 10 puntos, les he dado un bono de 10 puntos, y los que entregan tarde, no solo no les pongo los puntos, sino que les rebajo hasta la mitad de la nota. Entonces, por favor, no entreguen tarde. ¿Ya? Entonces, y eso que todavía les estoy poniendo a la mitad de la nota, porque ya les advertí que les puedo poner 0. Entonces, en algún momento yo puedo cambiar mi decisión y le digo, mire, aquí usted apareció tarde. Entonces le voy a poner 0, porque ya está aclarado que no deben entregar tarde el examen. En lo que respecta a la teoría, en la teoría todavía hay un poquito más de tiempo, pero no tanto. Entonces, aquí lo que quiero tomar en este minuto que queda es el siguiente. Por favor, me confirman si quieren recibir clases el martes o el jueves, o los 2 días, depende de cómo estemos y el repaso que ustedes necesiten hacer. Porque si no, yo había dicho que mañana puedo dar clases. Entonces, usted me avisa. Yo digo que probemos mañana. Probamos mañana. A la misma hora. Tratemos de hacerlo más a la misma hora. A las 8. Sí, a las 8. Aunque sea 1 hora, aprovechemos, ya. Ojalá no tiemble como la otra vez. Y entonces, por lo menos, lo que quiero es que no nos atrasemos y que ustedes después no tengan el tiempo suficiente para terminar bien este curso y algún otro que lleven. Entonces, en lo que respecta a la tarea, solo falta una tarea. Ya solo una tarea más les voy a dejar y mañana creo que se las voy a explicar, y con eso cada una de las tareas los voy a calificar con 2 puntos y ahí están los 6 puntos. Y los que no tienen, entonces se quedan en lista ahí de espera para que les siga poniendo tareas. Muy bien, con esto terminamos con igual los cortos. ¿Alguien quiere preguntar algo? Yo, ingeniero, pero con respecto a los parciales, porque estaba viendo en el calendario que el segundo parcial dice que es el 28 y el final el 21, pero no sé si es correcta esa información. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no puede ser correcto?
como están seguidos, pensé que podría haber un error, pero si no, no hay problema, ingeniero. Solo es duda. No se puede de otra forma, a menos que quieran hacer el examen después del 30 o el 30. No, ingeniero. Entonces no hay de otra, así tiene que ser. Si no, queda muy cercano el segundo al primero. Lo puedo hacer la otra semana también. Ustedes pidan, solo pidan. Está bien como está, ingeniero. Muy bien. Vaya, nos vemos mañana entonces, jóvenes. ¿Alguien más quiere preguntar? Gerardo, ¿qué dice? Gerardo. Va a ser más cortos de clase. Gerardo, dígame. Va a ser más cortos en la clase. Cortos sí todavía. Ah, bueno, gracias. Pero tareas ya no. Tareas solo con 3 me voy a quedar porque lleva un tiempal calificar las tareas. Bueno, y gracias. la que me queda por hacer me va a quitar mucho tiempo. Entonces solo voy a poner una última tarea. Mañana se las anuncio, por favor, para no quitarles más tiempo ahorita. Muchas gracias, ingeniero. Feliz día. Hasta luego. Buen día. Muy bien, buen día. Feliz día. Feliz día, ingeniero. Feliz día, ingeniero. Gracias, igualmente. Nos vemos. Buen día a todos. Feliz día. Oye, está increíble. Ahora sí, quítate todo, pues. ¿Pero cómo? Quítate todo. Dijiste que querías llegar a la fama. Estos son los precios que tienes que pagar. Perfecta. Exactamente. ¿Te gustó, no? Oye, está increíble. Ahora sí, quítate todo, pues. ¿Pero cómo? Quítate todo. Dijiste que querías llegar a la fama. Estos son los precios que tienes que pagar. No me viene a ayudar. Yo estoy lavando, colgando la ropa y no viene a ayudar. Hija, ¿qué haces tú con ese aparato? ¿Qué quiere que haga, mamá? ¿Qué quiere que haga? Dígame. Aquí en medio de la nada, con estas gallinas, estos perros, estos gatos, estoy harta. Estoy harta de estar aquí. Pero mírate esas manos, cómo las tienes y tanto lavar. ¿De qué te sirve? Pero mira, de esto nosotros comemos. ¿Tú? Entonces me dijeron que venga aquí, pero no sé. Ok, ¿y tú eres? Yo vengo a hacer el casting. Ah, vienes a hacer el casting. Y si sabías que es en traje de baño, ¿verdad? Sí, lo tengo aquí. Ay, pero qué linda. Oiga, otra preguntita, ¿Usted es Patricia, no? Sí. ¿Usted es ella? Soy su super fan. Ay, ¿en serio? Pues qué linda, gracias. ¡Hola, mi amor! ¿Me puedes explicar qué hace toda esta gente? Ay, ¿cómo sabes cómo es el Luis? Porque me han mandado a hacer un casting. Se pasa. Ese puesto es mío, no entiendo. Ay, reina, no te preocupes, que esto es puro protocolo.